Ya se encuentra en las librerías mi más reciente libro, Las Reliquias de Jesús, María y José, una profunda y seria investigación que ubica y explica las reliquias de Jesús, María y José, cómo han sido descubiertas y cómo es que se conservan en distintos lugares del mundo. Le invito a que consiga este libro y lo lea porque despertará un impulso en el corazón del que irrevocablemente de usted saldrá una oración dirigida al cielo. El libro Las Reliquias de Jesús, María y José, publicado por Buena Prensa, ha sido prologado por el cardenal Carlos Aguiar Retes. Se encuentra ya en las librerías Buena Prensa de todo el país y también en la Casa de San José. Estamos hoy muy contentos en este programa Ver y Creer porque estamos hablando sobre la doctrina de la fe. Eso nos ha llevado a hablar primero de la fe natural, la fe sobrenatural. Nos ha llevado a hablar de la doctrina y estoy platicando tan gratamente con el padre Rogelio Alcántara, director de la Comisión para la Doctrina de la Fe de la Arquidiócesis Primada de México. Él desde hace 10 años tiene a su cargo la doctrina de la fe en la Arquidiócesis de México. Entonces, ¿la doctrina? Estábamos explicando justamente la doctrina, podemos hablar de doctrina, transmisión y catequesis. Doctrina pues es la revelación divina con la escritura y la tradición que la Iglesia a lo largo de los años la ha ido plasmando de la manera más precisa posible y la ha ido transmitiendo, quiero subrayar esto, con la mayor precisión posible. A esto se le llaman dogmas. Ajá. Es decir, un dogma es la declaración de una verdad que se redacta de la manera más precisa para que a través de esta verdad declarada podamos conocer de la mejor manera el misterio que está detrás de ella. Entonces, ¿por qué será que hay una expresión coloquial que dice, esta es la sana doctrina? ¿No podría haber insana doctrina? Lo que pasa es que ¿No históricamente sí puede haber. ¿Ah, sí? Históricamente se ha dado que han sido errores doctrinales en donde tomando un objeto de la fe se hace un razonamiento que no brota de la misma revelación y se llega a distorsionar la doctrina. Entonces por eso se hablaba de que hay insana doctrina y esto llevó a algunos a caer en lo que técnicamente se llama herejías, es decir, algunas afirmaciones sobre la fe que defendían tal vez no de mala fe, sino simplemente por no haber o por no entender o por querer explicar inadecuadamente el misterio del que se trataba. Por ejemplo, las verdades sobre Cristo y estas verdades sobre Cristo que fueron clarificándose en los primeros concilios para decir cómo es que Cristo es Hijo de Dios y al mismo tiempo es verdadero hombre, es decir, que tiene naturaleza divina y naturaleza humana, pero que están unidos en una sola persona, que es la persona del Verbo encarnado. Entonces, esta segunda persona de la Trinidad, el Hijo, decimos un solo Dios, el Hijo, pero persona divina con naturaleza divina y naturaleza humana, verdadero Dios y verdadero hombre. Para poder llegar a expresar de una manera precisa el ser de Jesucristo, tuvo que haber un proceso de reflexión, de discusión y que se cristalizó en lo que llamamos los concilios. Ajá. El primer concilio, el concilio de Nicea, en el año 325, que declara la consubstancialidad del Hijo de Dios encarnado, que es de la misma sustancia del Padre y por tanto que es verdadero Dios.
O por ejemplo, los dogmas o las verdades sobre Cristo que llegan a plantearse la relación con la Virgen María y que por tanto para explicar quién es el Hijo van a estudiar también quién es la Madre. Se declara, por ejemplo, el primer dogma de fe sobre María, es decir, la primera verdad que hemos de creer como revelada de María, en el año 431 en el Concilio de Éfeso. Y se proclama allí que María es Madre de Dios. Y esto, por un lado, por la reflexión teológica que ya venía habiendo sobre el Hijo y sobre la declaración dogmática sobre el Hijo. Por otro lado, se ve también lo que se había estudiado, lo que se había celebrado de la fe en la liturgia. Y entonces se ve que se había reconocido a María como Madre de Dios. Se ve cuáles serían los fundamentos bíblicos y luego se ven los razonamientos teológicos. Y todo esto, que no está privado de controversias, puede, con la ayuda del Espíritu Santo, desembocar en la proclamación de las verdades de fe que se llaman dogmas, que es una verdad declarada. Y precisamente el que haya controversias nos hace ver que no es sencillo y que no es rápido poder proclamar una verdad o un dogma de fe. Tenemos más información para usted, mire, investigamos en torno a los dogmas de la fe, precisamente para ampliar este tema. La Iglesia, con su enseñanza, su vida, su culto, conserva y transmite a todas las edades lo que es y lo que cree. En virtud de su sentido sobrenatural de la fe, todo el pueblo de Dios no cesa de acoger el don de la revelación divina, de penetrarla más profundamente y de vivirla de modo más pleno. La tradición, la escritura y el magisterio de la Iglesia, según el plan prudente de Dios, están unidos y ligados de modo que ninguno puede subsistir sin los otros. Los tres, cada uno según su carácter, y bajo la acción del único Espíritu Santo, contribuyen eficazmente a la salvación de las almas. El magisterio de la Iglesia ejerce plenamente la autoridad que tiene de Cristo cuando define dogmas, es decir, cuando propone de una forma que obliga al pueblo cristiano a una adhesión irrevocable de fe, verdades contenidas en la revelación divina, o también cuando propone de manera definitiva verdades que tienen con ellas un vínculo necesario. Existe un vínculo orgánico entre nuestra vida espiritual y los dogmas. Los dogmas son luces en el camino de nuestra fe, lo iluminan y lo hacen seguro. De modo inverso, si nuestra vida es recta, nuestra inteligencia y nuestro corazón estarán abiertos para acoger la luz de los dogmas de la fe. Los vínculos mutuos y la coherencia de los dogmas pueden ser hallados en el conjunto de la revelación del misterio de Cristo. Existe un orden o jerarquía de las verdades de la doctrina católica, puesto que es diversa su conexión con el fundamento de la fe cristiana. Ya ve usted más información en torno a la doctrina de la fe. Esto que usted acaba de escuchar, pues nada más es lo que dice el Catecismo de la Iglesia Católica. Y este catecismo, Padre Rogelio, es como el vademecum de la fe. Podemos decir que sí, es el compendio de las verdades de fe explicadas. Es un tesoro para la Iglesia de nuestros días. Sí, ¿verdad? Claro, porque dividido en 4 partes, la primera parte habla expresamente de estas verdades de la fe a partir del credo y las va explicando una por una, dando las razones teológicas que la Iglesia ha creído para que nosotros las podamos comprender. Por eso decimos que el credo es la profesión de nuestra fe. Digo a lo que me he adherido, como comenzábamos el programa hoy, ¿no? El credo, que es el contenido de la revelación y al que yo le doy mi asentimiento y me adhiero, y luego lo puedo proclamar. Y por eso se llama que es la proclamación de mi fe, porque en esta síntesis doctrinal apretada, es una síntesis doctrinal apretadísima, solo con ella puedo afirmar qué es lo que yo creo.
¿Y qué tal esta expresión? La fe no es solo creer, sino es actuar en consecuencia de aquello en lo que se cree. Sí, porque justo retornando al catecismo, la fe, por un lado, son estas verdades que se me proponen para creer y a las que yo asiento y me adhiero, pero por otro lado, de estas verdades de fe brota un estilo de vida. Y ese estilo de vida que tiene que ser en consecuencia a estas verdades, y es lo que se llama la moral católica o la moral que brota de la fe. Y en ese sentido, mi vida tiene que estar adecuada a la fe. Por tanto, yo creo, es un acto de mi entendimiento y de mi voluntad, y luego yo vivo lo que creo, y es un acto que implica toda la vida humana. Pero el catecismo va todavía más. Ajá. Porque no solamente creo y vivo lo que creo, sino que tengo que celebrar lo que creo. Y ahí entra la liturgia de la Iglesia, especialmente los sacramentos. Y luego, además de creer y de vivir y de celebrar, tengo que tener una relación íntima con este Dios al que creo, y es la parte de la oración que explica maravillosamente el catecismo a partir del Padre Nuestro. Y en toda esta plataforma, ¿dónde entra cuando una persona que cree tiene una conducta que se sale de la moral y entonces tiene un reclamo? ¿Es una culpa? ¿Es un pecado? ¿Es una conciencia? ¿Qué es lo que grita en el interior de alguien que no está actuando de acuerdo a aquello en lo que cree? Lo que Dios me ha dicho de Él y de mí y de cómo yo puedo alcanzarlo o llegar a Él, ese de cómo puedo alcanzarlo está manifestado expresamente en los mandamientos. Los mandamientos que es una ley que me ayudan a mí a alcanzar mi fin último, y que cuando no cumplo lo que me pide esta ley, me aparto del camino que me lleva hacia Él, que es mi fin último. Ese apartarme es lo que precisamente se llama pecado. Es decir, cuando yo libre y conscientemente no quiero cumplir con esta ley que se me ha dado para alcanzar mi fin último, que es Dios. Pecado entonces es alejarse. El pecado es un alejamiento. Ajá. O sea, expresamente es romper una ley divina, libre y voluntariamente. Y cuando yo rompo esa ley con mis actos, en lugar de caminar hacia mi fin último, me alejo de él y por tanto me alejo de lo que va a ser mi felicidad eterna. Bueno, salgámonos de la moral, regresemos a la fe. A ver, por un lado, Padre Rogelio, cualquier persona, cualquiera, tiene espiritualidad. El Espíritu Santo le habla, le revela, le da sabiduría infusa, y cualquiera puede salir y predicar, ¿cierto? O sea, no se necesita ser obispo o presbítero o sacerdote para salir a predicar. Pero, ¿dónde está el límite? ¿Dónde está la frontera entre salir a predicar lo que yo quiero porque digo que Dios me inspira, o salir a predicar la sana doctrina? ¿Esta diferencia no la marca acaso el magisterio de la Iglesia? Bueno, primero, como bautizado, ajá, y como parte de la Iglesia, estoy llamado a ser santo, a vivir santamente, y al mismo tiempo a ser apóstol. Y esto se reafirma con la confirmación. He recibido la vida divina en el bautismo, se me ha ratificado en la confirmación y se me ha pedido ser santo y apóstol. Y como un católico normal, por los sacramentos que he recibido, tengo que compartir lo que creo, y lo puedo compartir pues a través de muchos medios, pero además con todo el fervor y el fuego que me inspire personalmente el Espíritu Santo. Sin embargo, dentro de la Iglesia hay algunos fieles
que por la ordenación sacerdotal y episcopal, porque la ordenación episcopal es una ordenación sacerdotal, pero de primer grado, la ordenación sacerdotal presbiteral es una ordenación de segundo grado, es decir, se goza del sacramento del sacerdocio en grado diferente. El obispo tiene una misión especial. Los obispos, por la recepción de este sacramento, velan por la universalidad de la Iglesia. Ajá. Y por tanto se han hecho como sucesores de los apóstoles, miembros de un cuerpo, quienes con su cabeza se llama magisterio. Entonces, el magisterio de la Iglesia, es decir, a quienes les compete enseñar, originalmente fue a los apóstoles con Pedro a la cabeza, pero durante el tiempo es a sus sucesores con el Papa a la cabeza. Entonces, este es el magisterio, el conjunto de los obispos en comunión con su cabeza, que es el sucesor de Pedro. ¿Dónde entra el laico? Que somos la mayoría. Voy a hacer una pausa breve. ¿Dónde entramos en esto? Los laicos. Porque ahí tenemos, por ejemplo, en la historia a personas como Santa Catalina de Siena, que ni sacerdote, ni presbítero, ni obispo, pero el Papa la consulta y la manda a predicar y a resolver asuntos. Por ejemplo, vuelvo con esto y con más. Ya está disponible el disco de audio, el disco compacto Oraciones para Sustento del Alma, con duración de 80 minutos y con 33 oraciones que nos permiten entrar en contacto con Dios, con la Virgen María y con los santos, mientras realizamos trayectos o alguna actividad o simplemente en descanso y poniendo la atención para dialogar con Dios. Algunas de estas 33 oraciones, la oración diaria, para poner nuestra vida en manos de Dios, el ofrecimiento a la Santísima Virgen, al Ángel de la Guarda, el abandono en Dios, la coraza de San Patricio para evitar influencias del mal, a la Virgen del Carmen, la salve, la comunión espiritual, para pedir por los enfermos, por los sacerdotes, por los ancianos, para invocar a San Miguel Arcángel, para pedir por los hijos o para pedir los dones del Espíritu Santo, orar durante tiempos difíciles, en la muerte de un ser querido, la letanía de la humildad y orar antes de dormir, entre algunas de estas 33 oraciones del disco compacto de audio Oraciones para Sustento del Alma.